Solo eres una sirvienta aquí. Nunca te sientas como la señora de esta casa. He hecho todo lo que me has pedido. Si no puedes con ello, lárgate de aquí. Elena, ¿de verdad quieres irte? No canceles nuestra boda. ¿Por qué? Si te vas esta noche, nunca sabrás la verdad sobre tu padre. ¿Qué verdad? La razón por la que te obligaron a casarte con Borja. Una semana después, me casé con el hermano mayor de mi prometido. Antes de que comience nuestra historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué ciudad de España o del mundo nos estáis viendo. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros para que nuestro canal pueda crecer y ofreceros aún más relatos fascinantes. Solo estás en esta casa para el trabajo sucio, Elena. Ni sueñes con que serás nuera en nuestra familia. El grito de doña Beatriz resonaba en el espacioso comedor de la lujosa villa en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. Elena permanecía inmóvil junto a la mesa de roble macizo. Sus manos aún estaban húmedas, pues acababa de fregar los platos. Tenía el rostro pálido y sentía un peso enorme en el pecho. A toda costa contenía las lágrimas, no queriendo llorar delante de todos. Frente a ella estaba sentada doña Beatriz, con el rostro desfigurado por la ira. Mientras tanto, Borja, el hombre que en pocas semanas se convertiría en su marido, simplemente callaba. No salió en su defensa, no detuvo a su madre, ni siquiera miró a su prometida a los ojos. «Lo siento mucho», doña Beatriz susurró Elena. No quería ponerla nerviosa. Beatriz resopló con desprecio. «No querías. Desde que cruzaste el umbral de esta casa, tu presencia solo genera incomodidad». Elena bajó la mirada. Llevaba cocinando para toda la familia desde primera hora de la mañana. Después del desayuno fregó, luego limpió el enorme salón, planchó una montaña de ropa y preparó la comida. Lo hacía todo por una sola razón. Quería ser una buena futura nuera. Aún recordaba cómo Borja la convencía hasta hace poco de que no tuviera miedo de su madre, porque después de la boda todo se arreglaría. Esa frase la mantenía con vida. Sin embargo, cuanto más se acercaba el día de la ceremonia, más brutal se volvía la realidad. Beatriz no solo cargaba con tareas por encima de sus fuerzas, sino que empezó a tratarla como a alguien carente de dignidad. «Mañana te quiero aquí al despuntar el alba», lanzó fríamente la mujer mayor. «Quiero que esta casa brille de limpia antes de las 8 de la mañana». La chica asintió con la cabeza. «Por supuesto. Y no vengas con esos harapos. Vas a formar parte de la influyente familia Serrano. Aprende a tener un aspecto presentable». Elena volvió a bajar la mirada, asintiendo en silencio. Doña Beatriz se levantó y abandonó el comedor. La joven respiró hondo y miró a su prometido. «Borja». El hombre seguía mirando la pantalla de su smartphone. «¿Qué quieres? ¿Podemos hablar un momento?» Borja levantó la vista. «¿De qué se trata?» Elena se mordió el labio. «¿De verdad tengo que hacer todas las tareas domésticas en esta residencia?» Se hizo un breve silencio. «Sí, si mi madre te lo ordena. ¿Cuál es el problema? No es que no quiera ayudar. Pero desde hace unos días me siento aquí peor que una limpiadora contratada». El rostro de Borja se tensó inmediatamente. «No empieces otra vez, Elena. Solo quiero que entiendas mis sentimientos. Lo único que tienes que hacer ahora es adaptarte». Ella lo miró con incredulidad. «¿Adaptarme?» El hombre asintió. «Pronto estaremos casados. Beatriz es mi madre. Si me amas, debes saber respetarla». Esas palabras la callaron por completo. Quería gritar que el respeto a alguien no significa consentir la propia humillación. Sin embargo, comprendió que sus argumentos no darían en el blanco. Finalmente, asintió levemente con la cabeza, volvió a la cocina. Ninguno de los dos se dio cuenta de que, desde el piso de arriba, alguien observaba atentamente toda la escena. Alejandro, el hermano mayor de Borja, llevaba un buen rato de pie junto a la barandilla de la escalera. Su mirada descansaba en Elena, que regresaba resignada al fregadero. Alejandro no dijo ni una palabra, pero su rostro expresaba una profunda preocupación. Ya había visto muchas veces cómo su madre trataba a la chica y,
había algo en ello que despertaba su enorme inquietud. No se trataba únicamente de la excesiva severidad de Beatriz, sino del presentimiento de que Elena no sabía algo extremadamente importante, algo que debería conocer antes de casarse con su hermano. Mientras tanto, Elena intentaba borrar de su memoria los incidentes de la mañana. Se imaginaba el día de su boda. Se veía a sí misma de pie junto a Borja, construyendo una vida juntos, formando una pequeña familia. Aún deseaba creer que las dificultades actuales eran solo transitorias. Sin embargo, a última hora de la tarde ocurrió algo inesperado. Mientras ordenaba el despacho en la primera planta, notó una carpeta gris que yacía abajo un escritorio macizo. Quiso recogerla y dejarla sobre el tablero. Pero antes de que sus manos tocaran los documentos, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. En ella estaba Alejandro. Sorprendida, dio un respingo. «Don Alejandro». La mirada del hombre se posó inmediatamente en la carpeta en sus manos. «¿De dónde has sacado eso?». La chica señaló el suelo. Se cayó debajo del escritorio. Solo quería ponerlo en su sitio. Alejandro se acercó. Parecía mucho más tenso de lo habitual. «Dámelo». Ella le entregó el objeto perdido, pero antes de que él pudiera cerrarlo, Elena vio una hoja en el interior. Allí figuraba un nombre que la dejó helada. El nombre y apellido de su difunto padre, Antonio Velasco. Su corazón comenzó a latir desbocado. Miró al hermano mayor de su prometido. «¿Por qué aparece ahí el nombre de mi padre?». El hombre no respondió de inmediato. Durante unos largos segundos, en el despacho reinó un silencio absoluto. Finalmente, deslizó el documento de nuevo en la carpeta. «Olvida lo que acabas de ver». Ella estaba cada vez más desconcertada. ¿Por qué la miraba tan penetrantemente? «Porque hay muchos asuntos relacionados con mi familia de los que aún no tienes ni idea». Tras estas palabras, Alejandro se dio la vuelta y abandonó la estancia. Elena se quedó sola. Por primera vez sintió que el desprecio por parte de Beatriz podía deberse a algo totalmente diferente que solo la aversión hacia una nuera más pobre. Detrás de eso se escondía algo mucho más grande. No se daba cuenta de que el apellido de su padre constituía desde hacía tiempo un secreto profundamente guardado de la familia Serrano. Un secreto que podía destruir todo su matrimonio. Desde el momento en que vio el expediente en el despacho, la mente de Elena no pudo encontrar la paz. Esa noche no dejaba de analizar las palabras de Alejandro. ¿Qué quiso decir al hablar de asuntos de los que no tenía ni idea? ¿Por qué los datos de su padre se encontraban en los documentos privados de los Serrano? Lo que más le inquietaba era por qué Alejandro le había ordenado olvidarlo todo. Decidió preguntárselo a Borja. Sin embargo, su prometido estaba absorto escribiendo mensajes en su teléfono. «Borja, quería preguntarte algo». Sin levantar la cabeza, él gruñó que preguntara. «Tu hermano guarda en el despacho un expediente en el que aparece el nombre de mi padre». Los dedos del hombre se inmovilizaron de repente. Duró solo una fracción de segundo, pero Elena lo captó inmediatamente. «¿Qué documentos viste exactamente?». «No lo sé. Solo alcancé a ver el nombre y apellido de papá». Borja guardó el smartphone en el bolsillo a la velocidad del rayo. «No metas las narices en los asuntos de mi hermano». Ella calló por un momento. Simplemente tenía curiosidad. Innecesariamente. El tono de su voz se volvió más cortante de lo habitual. Ella lo miró atentamente. «¿Por qué te enfadas?». «No me enfado en absoluto, pero tu comportamiento ha cambiado mucho». El hombre suspiró pesadamente. «Escúchame, Elena. Antes de que nos casemos, deja de buscar problemas en mi familia». Esa frase volvió a provocarle una enorme inquietud. Solo había preguntado por un nombre, y él reaccionó como si hubiera abierto una caja de Pandora que nadie debería tocar. A la mañana siguiente, llegó a la villa aún más temprano, exactamente como había ordenado doña Beatriz. En la residencia reinaba el silencio. Se dirigió directamente a la cocina y comenzó a preparar el desayuno. Antes de que terminara de cocinar, apareció la madre de su prometido. «Acabas de empezar». La chica se dio la vuelta apresuradamente. «Perdone, ya llevo aquí un buen rato».
La mujer mayor miró su caro reloj. Si es así, ¿por qué la comida aún no está lista? Justo ahora lo estoy sirviendo todo. Beatriz levantó uno de los platos. Este está mal lavado. Elena miró la porcelana, que ella misma acababa de secar hacía un momento. Perdón, lo lavaré otra vez. Así es como debe ser. La joven contuvo la respiración y volvió al fregadero. Poco después, recibió más tareas. Después del desayuno, tuvo que ocuparse de la zona de descanso. Cuando aún no había terminado, le ordenaron poner la lavadora y luego limpiar las habitaciones de invitados. Hizo todo eso sin escuchar ni una sola palabra de agradecimiento. Alrededor del mediodía, su cuerpo comenzó a negarse a obedecer por el agotamiento. A pesar de ello callaba, intentando aún salvar su relación. Mientras llevaba una pila de camisas planchadas, se topó con Alejandro. Él, hombre, notó de inmediato su rostro pálido. ¿Has comido algo hoy? Ella sonrió débilmente. Todavía no he tenido tiempo. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Tengo mucho trabajo. Alejandro le quitó parte de la ropa. No tienes que hacer todo esto tú sola. Ella negó con la cabeza. Estoy bien. Él quiso añadir algo, cuando de repente a sus espaldas surgió doña Beatriz. Elena. La chica se dio la vuelta inmediatamente. Dígame, doña Beatriz, cuando termines con la colada, tienes que limpiar el dormitorio de Alejandro. Está bien. El hombre miró fríamente a su madre. Mamá, yo mismo puedo cuidar de mi habitación. La mujer respondió sin dudarlo. Es tu futura cuñada. Que aprenda cómo cuidar de una casa. Alejandro calló y Elena se alejó rápidamente con la ropa. Sin embargo, no notó que la mirada del hermano de su prometido la seguía todo el tiempo, y en su rostro se pintaba una ira reprimida. A última hora de la tarde, Elena volvió al despacho. En realidad, no tenía intención de buscar ningún documento, pero la curiosidad sobre el pasado de su padre se volvía insoportable. Solo deseaba saber por qué había rastros de él en esta propiedad. Al querer alcanzar un libro de la estantería, notó un pequeño cajón entreabierto. Dentro había varias fotografías antiguas. Sacó una de ellas. La foto mostraba a 3 hombres de pie frente a un edificio de oficinas. Uno de ellos era su padre. A los otros 2 no los reconocía. En el reverso había una nota manuscrita. Esta colaboración debe mantenerse hasta que todo esté atado, bien atado, frunció el ceño. ¿Qué colaboración? Que unía a su padre con el linaje de los Seño. ¿Serrano? De repente escuchó pasos. Apresuradamente dejó la fotografía. La puerta se abrió y en ella apareció Alejandro. Sus miradas se cruzaron. El hombre miró, inmediatamente, al lugar donde ella acababa de dejar la foto. ¿Buscas algo? Ella negó con la cabeza. No. Él entró lentamente, y el tono de su voz sonaba completamente diferente al cuarto habitual. Sé que buscas respuestas. Ella se armó de valor. Don Alejandro, ¿qué unía a mi padre con su familia? Y a Coyú. Si no les unía nada, ¿por qué su nombre aparece en sus archivos? Él respiró hondo. Todavía no puedo explicártelo. ¿Por qué? Porque yo mismo todavía estoy intentando juntar todas las piezas de este rompecabezas. Ella lo miró intensamente. Entonces, ¿hay algo detrás de todo esto? No respondió. Pero ese silencio fue confirmación suficiente. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, del pasillo llegó la voz de Borja. Ella salió, corriendo del despacho. Su prometido estaba unos metros más allá. ¿Qué hacías ahí? Buscaba un libro. Borja trasladó la mirada a su hermano, y luego otra vez a ella. A partir de hoy, tienes prohibida la entrada a esta habitación. Ella se sorprendió. ¿Por qué razón? Porque yo lo digo. Alejandro lanzó a su hermano una mirada asesina. Borja, el serrano más joven, lo ignoró. Agarró a Elena de la mano y tiró de ella. Nos vamos. Ella lo siguió, pero su cabeza estaba a punto de estallar por el exceso de 4 preguntas. Por la noche, cuando toda la residencia se sumió en el sueño, Elena escuchó voces ahogadas provenientes del salón. Reconoció el tono de Beatriz. Tienes que vigilar que no se entere de demasiado. La chica se detuvo a medio paso. Luego habló Borja. Si descubre la verdad sobre esos archivos, todo se vendrá abajo.
Ella se tapó la boca con la mano. El corazón le latía como un martillo. Hablaban de ella y de los documentos con el nombre de su padre. Antes de que pudiera escuchar algo más, del otro extremo del pasillo llegó la voz de Alejandro. ¿De qué estáis discutiendo vosotros dos? La conversación se calmó inmediatamente. Elena se retiró rápidamente a las sombras del pasillo. Por primera vez se dio cuenta de que no solo la madre contaba secretos, su futuro marido también participaba en ello. Ahora tenía que descubrir algo mucho más aterrador. ¿Qué sucedió exactamente hace años entre su familia y la familia Serrano? La pregunta de Alejandro hizo que en el salón se hiciera un silencio sepulcral. Elena seguía escondida, conteniendo la respiración y rezando para que nadie la viera. Durante unos segundos nadie respondió. Finalmente, Beatriz habló con una voz naturalmente tranquila. De nada importante, hijo. Son solo nuestros asuntos privados. Alejandro no tenía intención de rendirse tan fácilmente. Si no es nada importante, ¿por qué parecéis tan asustados? Borja se levantó del sofá. Hermano, no te entrometas. Precisamente porque son asuntos familiares, tengo que saberlo, respondió firmemente el hermano mayor. Elena se moría de curiosidad. Quería acercarse más, pero escuchó pasos dirigiéndose hacia ella. Se retiró sigilosamente a su dormitorio antes de que nadie pudiera verla. Cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas, respirando, con dificultad. Hacía un momento había escuchado palabras que no se podían interpretar mal. Si descubre la verdad, todo se vendrá abajo. Borja lo sabía, Beatriz lo sabía. Alejandro probablemente también sospechaba algo. ¿Pero qué, exactamente? Se sentó en el borde de la cama. Sus pensamientos volaron hacia su difunto padre. Falleció hace varios años. Toda la vida le habían inculcado que dirigía una pequeña actividad empresarial que finalmente quebró. Nunca se habló de grandes corporaciones, asociaciones comerciales o contactos con gente asquerosamente rica, y sin embargo su fotografía se encontraba en el despacho privado de esta familia. Cogió el teléfono y comenzó a revisar viejas fotos digitalizadas del álbum familiar. Una de ellas mostraba a Antonio Velasco en su juventud. Acercó la pantalla. Recordó un detalle. Su padre llevaba una vez un sello con un símbolo heráldico característico grabado. Nunca supo el significado de ese signo. Solo sabía que tras su muerte el anillo desapareció para siempre. A la mañana siguiente decidió comportarse como si nada hubiera pasado. Bajó a la cocina para preparar la comida. Beatriz ya la estaba esperando allí. ¿A qué hora te fuiste a dormir ayer? Sorprendida por la pregunta, respondió que alrededor de las 22. La mujer mayor la observó inquisitivamente durante un momento. ¿Estás segura? Ella confirmó asintiendo con la cabeza. Entonces Beatriz sonrió con la comisura de los labios. Está bien. Esa sonrisa hizo que la chica sintiera un escalofrío frío en la espalda. Sentía que estaba siendo sometida a algún tipo de prueba. Después del desayuno, volvieron a cargarla con una cantidad inimaginable de obligaciones. Sin embargo, esta vez no se concentró exclusivamente en la limpieza. Observaba cada movimiento de la madre de su prometido. Cada vez que la conversación derivaba hacia temas del pasado, la expresión del rostro de Beatriz cambiaba notablemente. Finalmente, Elena no aguantó más. Señora, quería preguntar sobre cuestiones relacionadas con nuestra futura familia común. Beatriz se dio la vuelta rápidamente. ¿Nuestra familia? Sí. La chica respiró hondo. ¿Conoció usted alguna vez a mi padre? El rostro del aristócrata palideció. Duró una fracción de segundo, pero Elena lo notó. No. La respuesta cayó definitivamente demasiado rápido. Intentó indagar más, mencionando el hallazgo de la fotografía en el despacho. Beatriz levantó la voz, inmediatamente. ¿Quién te permitió entrar en el despacho de Alejandro? Con la autorización de ¿quién husmeaste allí? Elena calló, y la mujer se acercó peligrosamente a ella. Escúchame atentamente. Nunca más hurgues en el pasado de los Serrano. Yo solo quería saber la verdad. No necesitas ninguna verdad. Su grito rebotó en las paredes.
Elena dio un respingo. Beatriz se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral. Y una cosa más. Nunca más le preguntes a Borja por tu padre. La puerta se cerró de golpe. La chica se quedó petrificada. La última frase, confirmó en la creencia de que Beatriz no solo conocía a su padre, sino que tenía pánico de que ciertos hechos del pasado salieran a la luz. A la hora del almuerzo se encontró con Alejandro en el extenso jardín en la parte trasera de la villa. El hombre revisaba unos expedientes. Al verla, cerró inmediatamente la carpeta. Ella notó ese movimiento nervioso. «Don Alejandro, ¿ha pasado algo?». Le pregunté a su madre por mi padre y se puso furiosa. Alejandro la miró con seriedad. «No deberías haber hablado con ella de eso». «¿Por qué?». «Porque todavía no es el momento adecuado». Ella empezó a perder la paciencia. Todos repiten una y otra vez que no es el momento, pero nadie quiere explicarme nada. El hombre callaba, y ella continuó. «Tengo derecho a saber quién era realmente mi padre». Alejandro la observó durante un buen rato. «Tienes razón». Por primera vez su tono sonaba tan suave. «Tu padre, de hecho, tenía vínculos con nuestra familia». Ella se quedó helada. «¿Qué vínculos? ¿Comerciales? ¿En qué consistían?». Él negó con la cabeza. «Todavía no puedo revelarte los detalles». Ella suspiró con creciente frustración. «¿Por qué oculta usted todo esto?». «Porque ciertas personas harán absolutamente todo para que la verdad nunca vea la luz del día». Ella lo miró a los ojos. «¿Qué personas?». No respondió. Solo lanzó una advertencia para que a partir de ahora tuviera cuidado con todos en esa casa, y luego se alejó hacia la terraza. Se quedó sola entre los rosales, y su advertencia resonaba en sus oídos. Por la noche, Borja fue a su habitación. Se sentó en el borde de la cama. «He oído que has estado preguntando a mi madre sobre tu familia». Ella lo miró fríamente. «Es cierto». «¿Por qué motivo?». «Porque encontré aquí su foto». Borja calló. Ella observaba atentamente su reacción. «Borja, ¿qué está pasando aquí realmente?». Él negó con la cabeza. «No pasa nada. Deja de mentir». El prometido se levantó de un salto. «Elena, ya te he dicho que no te entrometas en asuntos que no son tuyos. Quiero saber la verdad». Él la miró furioso. «Si no dejas de hacer preguntas, nuestra boda estará bajo un gran interrogante». Ella calló, tomando esas palabras como una amenaza directa. Borja salió de la habitación y ella miraba la puerta cerrada, tras lo cual por sus mejillas rodaron lágrimas. Lloraba no porque él le hubiera gritado, sino porque por primera vez dudó del sentido de este matrimonio. ¿La amaba él en absoluto? ¿O tal vez desde el principio existió alguna razón oculta para su relación? A altas horas de la noche, cuando intentaba dormirse, escuchó un ruido proveniente del despacho. Salió al pasillo. Reinaba la oscuridad. Se deslizó silenciosamente hacia la puerta entreabierta. Dentro vio a Alejandro, que en pánico registraba los cajones. «Don Alejandro». Él se dio la vuelta bruscamente, y su rostro expresaba una tensión extrema. «¿Qué pasa?». «Los expedientes han desaparecido». «¿Qué expedientes?». Él ignoró la pregunta, sacando otro cajón. Vacío. Miró directamente hacia ella. «Los documentos en los que figuraba el nombre de tu padre». La sangre se le heló en las venas. «¿Quién se los ha llevado?». Él miró hacia el oscuro pasillo. «Aún no lo sé». Antes de que pudieran intercambiar otra palabra, oyeron el sonido de una puerta cerrándose al final del vestíbulo. Alguien acababa de abandonar su escondite. Alejandro se lanzó en su persecución. Elena se quedó paralizada, dándose cuenta de la terrible verdad. El secreto de su familia no era conocido solo por la Cátora II, madre y el hermano de su prometido. Alguien estaba borrando activamente las huellas, y esa persona se encontraba a solo unos metros de ella. Alejandro corrió por el pasillo, pero el sonido de los pasos se calmó rápidamente. Cuando llegó a lo alto de la escalera, no había ni un alma viva allí. Se detuvo, escudriñando la planta baja con la mirada. La puerta trasera de la residencia permanecía cerrada. Las ventanas también estaban aseguradas. El ladrón parecía haberse desvanecido en el aire. Elena corrió hacia él jadeando. ¿Quién era?
El hombre se dio la vuelta con seriedad. Vuelve inmediatamente a tu habitación y no salgas. Pero, ¿quién pudo robar esos expedientes? No tengo ni idea. Ella lo miró atentamente, y por primera vez vio en sus ojos verdadero miedo. ¿Esos documentos eran tan importantes? Más importantes de lo que puedes imaginar. ¿Concernían a mi padre? Alejandro asintió lentamente. En gran medida, sí. Ella tragó saliva con dificultad. En ese caso, exijo explicaciones completas. Él calló durante un largo rato, tras lo cual prometió que se lo contaría todo, pero no esa noche. ¿Por qué? Porque quien se llevó los papeles probablemente sigue buscando más pruebas. Ella volvió a su habitación, pero el sueño no llegaba. Su cabeza estallaba de preguntas para las que no conocía respuesta. ¿Quién era el ladrón? ¿Por qué? ¿Arriesgaba tanto? ¿Y qué unía exactamente a su humilde padre con el imperio de los Serrano? El día siguiente trajo una atmósfera densa a la mansión. Doña Beatriz estaba visiblemente nerviosa. Varias veces entró en el despacho de su hijo mayor. Cada vez su rostro se volvía más tenso. Borja recibía llamadas extrañas sin parar. Elena registraba cada detalle, aunque nadie intercambió con ella ni una palabra sobre el tema. Cuanto más intentaban ocultar algo, más fuerte tenía la sensación de que se encontraba en el mismísimo centro del ciclón. Durante el desayuno, Beatriz soltó secamente: «Elena, después de comer vendrás conmigo». Ella accedió dócilmente. La mujer la llevó a un viejo almacén en la parte trasera de la propiedad, lleno de cajas polvorientas. «Tienes que limpiar todo esto». La chica miró la pila de cajas. «¿Ahora?» «Sí, ahora». Se puso a trabajar. Abría una caja tras otra, encontrando en ellas ropa vieja, libros polvorientos, álbumes y documentos de papel amarillentos. Al abrir una de las cajas más pequeñas, se topó con una vieja fotografía. Sus manos se inmovilizaron. La foto mostraba a Antonio Velasco. Junto a él estaba un hombre desconocido, pero en el fondo se veía el logotipo de la empresa Inversiones Serrano, exactamente el mismo que había visto en los expedientes robados. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Dio la vuelta a la foto. En la parte posterior había una inscripción descolorida: «Último acuerdo, antes de la división de participaciones de la sociedad». Estaba en shock. División de participaciones. Su padre nunca mencionó que poseyera participaciones en una poderosa corporación. De repente, doña Beatriz surgió a sus espaldas. «¿Qué tienes ahí?» Elena, del susto, dejó caer la foto. La mujer la recogió instantáneamente, y su rostro tomó el color de la tiza. La chica preguntó por la identidad del hombre de la foto. «No tiene importancia. Es solo un viejo conocido de negocios». Ella miró a la madre de su prometido directamente a los ojos. «Si no tiene importancia, ¿por qué esa foto estaba escondida en esta caja?» Beatriz, en un abrir y cerrar de ojos, rompió la fotografía en pedazos. «¿Qué está haciendo? Nunca más toques estas cosas viejas». La mujer tiró los trozos a la basura y salió a paso rápido. Elena se quedó, estupefacta. Ahora tenía la certeza absoluta. Beatriz no solo conocía a su padre. Tenía pánico de que la verdad sobre el pasado fuera descubierta. A la hora del almuerzo encontró a Alejandro y le contó lo de la foto rota. Él escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando ella terminó, preguntó por la inscripción en el reverso. «Último acuerdo antes de la división de participaciones de la sociedad», citó. Ella se hizo un pesado silencio, y en el rostro de él apareció una mueca extraña. «¿Estás segura de esas palabras?» Ella confirmó. Él se acercó al gran ventanal del salón, sumido en sus pensamientos. «Don Alejandro, ¿mi padre realmente tenía participaciones en su corporación?» Él se dio la vuelta lentamente. «Tu padre no era solo un conocido de negocios. Entonces, ¿quién era para su familia?» «Un hombre que poseía una enorme influencia en esta empresa». Ella se quedó inmóvil. «¿Por qué nadie me dijo nunca nada sobre esto?» «Porque después de los eventos de hace años, todo cambió». «¿Qué eventos?» Él negó con la cabeza, afirmando que todavía estaba reuniendo pruebas. Ella estaba extremadamente frustrada. ¿Por qué todos se escudan continuamente en la búsqueda de pruebas? ¿Qué pasó?
¿Aquí realmente? Finalmente, él confesó la verdad. Tu padre perdió los derechos sobre una fortuna que legalmente le pertenecía. Ella lo miró con horror. ¿Fue robado? El silencio de Alejandro fue la respuesta más elocuente posible. Algo oscuro. Sucedió en el pasado, y los Serrano estaban directamente implicados en la pérdida de los derechos de su padre sobre la fortuna. Esa misma tarde, Alejandro abandonó la residencia para reunirse con alguien. Antes de salir, lanzó solo una breve advertencia. No confíes en absolutamente nadie en esta casa. Ella comprendió la gravedad de la situación. Unas horas más tarde, Borja se acercó a ella en el salón. Elena, tenemos que hablar. Se sentaron en los elegantes sofás. El hombre parecía excepcionalmente nervioso. Sé que últimamente muchas cosas te parecen incomprensibles. Ella lo miró a los ojos. En ese caso, empieza a explicármelo todo. Y acalló. No quiero que saques conclusiones precipitadas, así que di la verdad. Borja tomó aire. Tu padre realmente tenía negocios con nuestra corporación. Ella esperaba la continuación, pero él añadió. Ese asunto se cerró hace mucho tiempo. Si se cerró, ¿por qué todos sufren un ataque de pánico en cuanto lo menciono? La falta de respuesta la confirmó en su creencia. Borja, ¿tu familia hizo daño a mi padre? Él se levantó inmediatamente del sofá. Deja de decir esas tonterías. Respóndeme. Él la miró durante unos segundos, como si luchara con sus pensamientos. Finalmente, solo dijo que la amaba y que tenía que confiar en él. Ella sintió una enorme decepción. No necesitaba baratas declaraciones de amor. Necesitaba la verdad. Por la noche, Alejandro volvió a la villa. Parecía mortalmente serio. En la mano, sostenía un grueso sobre negro. Ella le preguntó qué había dentro. Él se sentó, frente a ella, la prueba que he estado buscando durante meses. Ella contuvo la respiración. ¿Prueba en el caso de mi padre? Él asintió abriendo el sobre. En el interior había copias de antiguos contratos notariales. Ella tomó uno de ellos, y sus ojos se abrieron de asombro. En la parte superior figuraba el membrete con el nombre de la empresa Inversiones, Serrano, y debajo los datos de Antonio Velasco como uno de los principales accionistas. Sin embargo, un detalle le provocó escalofríos. La fecha de transferencia de las participaciones era unos meses antes de la trágica muerte de su padre. Miró al mayor de los hermanos. Eso es imposible. Alejandro asintió con la cabeza. Algo aquí no cuadra en absoluto. ¿Quién se hizo cargo de sus participaciones? Él miró los expedientes que estaban sobre la mesa. Todavía me falta el documento más importante. Ella apretó el papel en su mano. En ese caso, tenemos que encontrarlo. ¿Estás segura de eso? Ella confirmó sin dudarlo. Quiero saber toda la verdad. Él estuvo de acuerdo, pero antes de que pudieran discutir el plan de acción, desde detrás de la puerta llegó la voz de doña Beatriz. ¿De qué estáis hablando vosotros dos? Volvieron la cabeza y la vieron en el umbral. Su mirada estaba clavada en los documentos que sostenía Elena. Por primera vez, el rostro de la mujer mayor expresaba algo completamente diferente a lo habitual. No era rabia ni desprecio, era puro y paralizante miedo. Se acercó más. Alejandro, ¿de dónde has sacado eso? El hombre se levantó de su asiento. La madre miró a Elena con mirada temblorosa. Tienes que dejar de husmear en este asunto inmediatamente. Ella preguntó, ¿por qué? Beatriz callaba, mirando los expedientes como si esas pocas hojas de papel tuvieran el poder de destruir toda su dinastía. Elena finalmente comprendió que la verdad sobre su padre estaba mucho más cerca de lo que suponía en sus más audaces conjeturas. Sin embargo, no sabía que esta investigación la convertiría en el objetivo principal de las personas en las que hasta ahora más confiaba. La verdad sobre tu padre no cambiará nada de todos modos, Elena. La voz de punto de Sintoyam. Beatriz vibraba por las emociones reprimidas, pero esta vez la chica no bajó la mirada. Miró a su futura suegra directamente a los ojos, con una valentía inusual. Si no cambia nada, ¿por qué está usted tan aterrorizada? La mujer mayor se quedó sin habla. Alejandro se puso hombro con Elena. Ya basta, mamá. Beatriz se dirigió a su hijo.
No tienes idea de dónde te estás metiendo. Sé mucho más de lo que te parece. La tensión en la habitación se podía cortar con cuchillo. La madre respiró hondo. Eres mi hijo. No destruyas nuestra familia por culpa de rencillas del pasado. Alejandro respondió con tono gélido. Precisamente porque soy tu hijo. Tengo que aclarar este asunto hasta el final. Elena trasladaba la mirada de la madre al hijo, asegurándose de que este conflicto duraba años. En ese momento entró Borja en el salón. ¿Qué está pasando aquí? La postura de Beatriz cambió inmediatamente. Nada importante. El hermano menor vio los papeles en las manos de su prometida. ¿Otra vez estáis con ese tema? La chica se dirigió a él con desesperación en la voz. Borja, te lo ruego, dime la verdad. El hombre suspiró. Te he dicho que casi no sé nada de eso. Pero ¿sabes algo? Borja apretó los labios. Beatriz interrumpió brutalmente su intercambio de palabras. Borja, te prohíbo responder a sus preguntas. Elena sintió una gigantesca decepción. ¿Por qué absolutamente todos en esta residencia me ocultan algo continuamente? En lugar de una respuesta, solo recibió silencio. Cogió los expedientes y se fue a su habitación, donde finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Durante tanto tiempo había intentado ser la prometida perfecta, y resultó que era una intrusa cuya presencia se toleraba por alguna oscura razón. Esa noche decidió tener una conversación definitiva con su prometido. Cuando él entró en el dormitorio, ella se levantó inmediatamente. Tengo que hacerte una pregunta fundamental. Él asintió con cautela. ¿De qué se trata? Si nunca hubiera encontrado esa carpeta debajo del escritorio, ¿me habrías contado alguna vez por voluntad propia sobre los vínculos de mi padre con vosotros? Borja se quedó helado. Pasaban los segundos. Finalmente, de sus labios salió un silencioso. Quizás más tarde. ¿Cuándo más tarde? Después de nuestra boda. Conmocionada, preguntó. ¿Por qué recién después de la ceremonia? Otra vez ese terrible silencio. Ella empezó a atar cabos. Es decir, que nuestra boda tiene una relación directa con este asunto patrimonial. Él desvió la mirada hacia la ventana. No inventes teorías conspirativas. Respóndeme. Él levantó la voz, ordenándole que no se entrometiera. Ella se estremeció por su grito. Él salió rápidamente, dando un portazo. Ella cayó sobre el colchón. Por primera vez, se dio cuenta de que su relación con Borja se basaba en cimientos de cuya existencia no tenía ni idea. La boda se acercaba a pasos agigantados, pero, en lugar de euforia prenupcial, sentía solo un terror creciente. 2 días después, los Serrano organizaron una lujosa cena a la que acudió toda una multitud de parientes. Doña Beatriz ordenó despiadadamente que Elena ayudara a servir a los invitados, tratándola como a una camarera contratada. La chica cumplía las órdenes. Repartía fuentes con comida de lujo, servía vino, retiraba los platos vacíos. Nadie le ofreció ayuda. Borja discutía despreocupadamente con sus primos. Alejandro también estaba presente, observando a Elena desde una distancia segura. Veía lo agotada que estaba. Después de 2 horas de trabajo incesante, Elena finalmente se sentó un momento en un rincón del comedor. Beatriz se acercó a ella inmediatamente. ¿Está sentada? Solo por un momento, doña Beatriz. La cena aún continúa, y estoy de pie desde primera hora de la mañana. La mujer le lanzó una mirada asesina. Ahórrame tus excusas. Algunos invitados empezaron a mirarlas. Elena se levantó de la silla. Bien, ya vuelvo al trabajo. Entonces una de las tías preguntó en voz alta si esa no era la futura nuera. Beatriz sonrió venenosamente. Futura nuera, dijo escudriñando a Elena de arriba abajo. Ella todavía tiene que demostrar que es digna de entrar en nuestra elitista familia. La chica apenas contenía el llanto. La mujer mayor continuó con voz elevada. Hasta que no tengas la alianza en el dedo, no te atrevas a comportarte como la señora de esta casa. Varios invitados se rieron maliciosamente. Elena miró suplicante a Borja con la esperanza de que esta vez interviniera, pero él solo clavó la vista en su copa. Entonces su mirada se encontró con la de Alejandro. El hombre se levantó bruscamente. Mamá, ya basta.
Beatriz volvió la cabeza hacia él. Son mis asuntos privados con Elena. No, esto ya es maltrato manifiesto. La mujer replicó inmediatamente. Siempre la defiendes. ¿Qué interés tienes en ello? Él no respondió, mirando fríamente a su madre. Elena, ardiendo de vergüenza y no queriendo provocar un escándalo mayor, murmuró que iba a la cocina y desapareció. Beatriz la siguió paso a paso. Elena. La chica se detuvo junto a la isla de cocina. Dígame. La voz de Beatriz sonaba ahora baja y amenazadora. Recuérdalo de una vez por todas. Ni por una fracción de segundo pienses que el matrimonio con Borja te convertirá en alguien importante en esta casa. Elena callaba como hechizada. Y si te atreves a hurgar en el pasado de los Serrano, esta boda nunca se celebrará. Se quedó helada de terror. Así que era verdad. Existía una relación directa entre la boda y los secretos del pasado. Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, Beatriz se dio media vuelta y salió. Cuando el reloj dio la medianoche y los últimos invitados abandonaron la residencia, Elena se encerró en su habitación. Sacó del armario una bolsa de viaje y comenzó a empaquetar sus cosas febrilmente. La suerte estaba echada. No, podía casarse con Borja. No por la falta de dinero o la humillación de hoy, sino porque había perdido los últimos restos de confianza en él. Al empaquetar la última blusa, derramó una lágrima al ver en su mano el anillo de compromiso. La joya, que hasta hace poco era el símbolo de su gran felicidad, ahora le quemaba el dedo como hierro al rojo vivo. Se lo quitó lentamente, lo dejó en el tocador, agarró la bolsa y se dirigió hacia la salida. Cuando abrió la puerta, vio frente a ella una silueta maciza. Don Alejandro. Él miró el equipaje en su mano. ¿Te vas? Ella asintió. No puedo seguir aguantando esto más tiempo. El hombre callaba, y ella continuó. Nadie en esta casa me tiene respeto. Y Borja ni siquiera movió un dedo para defenderme. Él preguntó si estaba segura de que quería echar todo eso por la borda. Ella respondió afirmativamente. Alejandro miró el anillo que estaba sobre el tocador y luego otra vez a ella. Si desapareces ahora, lo considerarán una huida de cobarde. No me importa. Debería. ¿Por qué? Él dio un paso adelante. Porque si sales de aquí esta noche, nunca sabrás la verdad sobre tu padre. Ella calló, y él añadió, y nunca sabrás por qué mi familia tiene tanto pánico de que descubras toda la verdad. Ella apretó más fuerte el asa de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Él le clavó su profunda mirada. He encontrado algo. ¿Qué cosa? Pruebas relativas no solo a la empresa. Ella esperaba la continuación. Él respiró hondo. He encontrado la verdadera razón por la que Borja quiere casarse contigo tanto. Ella se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar ni una palabra. Alejandro señaló el pasillo. Si todavía quieres irte, no te detendré. Pero si quieres saber la verdad, ven conmigo. Estaba ante la elección más importante de su vida. Huir y dejar todo esto atrás, o quedarse y enfrentarse a los demonios del pasado de los Serrano. Lentamente, bajó la bolsa al suelo. Antes de que pudiera anunciar su decisión, desde el fondo del pasillo llegó la voz de su prometido, Elena. Borja estaba a unos metros de distancia. Su mirada se trasladó de su hermano, la bolsa de viaje, y su rostro se ensombreció momentáneamente. No me digas que estás intentando huir. Ella no respondió. Esa noche, Borja se dio cuenta por primera vez de que la chica que hasta ahora aceptaba dócilmente todo, había dejado de inclinarse ante su familia. No me digas que estás intentando huir, repitió sombríamente. Ella permanecía en silencio, con la mano aún apretada en el asa de la bolsa. Alejandro, de pie justo al lado, no decía ni una palabra. Borja se acercó más. Podemos explicarlo tranquilamente. Ella lo midió con una mirada fría. Has ocultado demasiadas cosas de mí durante todo este tiempo. El prometido soltó el aire ruidosamente. Puedo explicártelo en este momento. ¿Por qué no lo hiciste al principio? Elena luchaba contra las lágrimas. Siempre salí en tu defensa. Intenté entender a tu madre, incluso cuando me trataba como a una sirvienta. Apreté los dientes porque confiaba mucho en ti. Borja bajó la mirada y ella continuó. Y resultó que todo el tiempo estabais tramando algo a mis espaldas. El menor de los hermanos lanzó una mirada furiosa a Alejandro.
Hermano, déjalo ya. Demasiado tarde, respondió con calma el serrano mayor. Borja apretó los puños. Elena tomó la iniciativa. Si afirmas que no tenéis nada que ocultar, respóndeme a una simple pregunta. El prometido calló, mirándola con tensión. ¿Por qué te importaba tanto esta boda? La pregunta quedó suspendida en el aire pesado, intensificando el silencio, sepulcral. Porque te amo, logró decir finalmente. Ella negó con la cabeza. No te he preguntado eso. Él no pudo encontrar una respuesta sensata. Entonces habló Alejandro, porque este matrimonio está directamente relacionado con la fortuna que una vez perteneció al padre de Elena. Borja se puso furioso. ¿Qué estás diciendo? Ella miró a Alejandro con incredulidad. ¿De qué está hablando? El hermano mayor se dirigió al menor. Ya no podrás encubrirlo. Estás metido hasta el cuello. No es asunto tuyo. Precisamente es mío, respondió firmemente Alejandro, tras lo cual entró un momento en su despacho y volvió con una carpeta. Se la entregó a Elena. Léelo. Ella abrió el dossier. En él había copias de documentos del registro mercantil, actas notariales. Figuraban en ellos el nombre de su padre, el apellido de los Serrano y cantidades que le hicieron dar vueltas la cabeza. ¿Qué es esto? Alejandro señaló uno de los párrafos. En el pasado, tu padre poseía un poderoso paquete de participaciones en nuestra corporación. ¿Cómo de grande? Alejandro mencionó el valor. Ella se quedó petrificada, porque era una suma de dinero inimaginable. ¿Por qué nadie me dijo nunca nada sobre esto? Porque justo después de su muerte, las participaciones fueron transferidas. ¿A la cuenta de quién? Él no respondió de inmediato. Solo le dijo que pasara la página. El nombre del nuevo propietario la golpeó como un rayo. Doña Beatriz Serrano. Se tapó la boca con la mano. Eso es imposible. Alejandro asintió sombríamente. Según los documentos, la transacción se realizó de forma totalmente legal, pero descubrí en ella irregularidades flagrantes. Así que su madre robó la fortuna de mi padre. No lancemos acusaciones hasta que consiga pruebas irrefutables. Ella miró a Borja. ¿Sabías de todo esto? Se hizo el silencio. Respóndeme, gritó ella. El hombre finalmente se quebró. Sabía que había algunos problemas con esas participaciones. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. Elena se sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Desde hace unos meses. Él confirmó en voz baja. Y a pesar de eso me propusiste matrimonio. No conocía todos los detalles, pero sabías lo suficiente como para decírmelo. De nuevo se hizo el silencio, interrumpido solo por el llanto silencioso de la chica. Así que durante todo este tiempo solo fui una herramienta en manos de vuestra enferma familia. Borja intentó defenderse. No es como piensas. ¿Entonces cómo? Él dio un paso hacia ella, repitiendo que realmente la amaba. Ella se apartó con repugnancia. Si me amas, ¿por qué callaste? Él no encontró ningún argumento para eso. Alejandro entró en acción. Calló porque nos falta un acta notarial clave. ¿De qué está hablando? Del contrato preliminar original, que prueba que las participaciones de tu padre nunca tuvieron derecho a cambiar de propietario de esa manera. Elena respiró hondo. Si ese documento viera la luz del día, toda la transacción con Beatriz podría ser anulada. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su lugar. Precisamente por eso os importaba tanto nuestra boda. Borja lo negó inmediatamente, pero lo hizo definitivamente demasiado rápido. Elena trasladó la mirada a Alejandro. El hermano mayor callaba, y ese silencio era una prueba más poderosa que 1000 palabras. ¿Qué pasaría si me casara con Borja? A la luz de la ley, la reclamación de derechos patrimoniales entre dos familias unidas por vínculo matrimonial sería extremadamente complicada y fácil de encubrir. Ella cerró los ojos, digiriendo esa información. Es decir, que en este matrimonio no se trataba en absoluto de amor, sino de un frío cálculo empresarial y de bloquear mis derechos a la fortuna. Borja intentó calmarla, afirmando que nunca quiso aprovecharse de ella, pero la chica lo interrumpió brutalmente. Quizás tú no, pero permitiste que tu madre lo hiciera. El prometido cayó definitivamente. Elena se secó las lágrimas de las mejillas y se enderezó. No me casaré contigo.
Borja parecía como si hubiera recibido un golpe directo al corazón. Elena, te lo ruego, esta boda está cancelada. Él negó con la cabeza, suplicándole que no lo hiciera. La suerte estaba echada. Borja, furioso, se dirigió a su hermano. ¿Estás contento ahora contigo mismo? Alejandro respondió gélidamente que era una decisión autónoma de Elena. Él, Serrano más joven, se fue furioso. Elena sintió un alivio gigantesco por la decisión tomada, pero al mismo tiempo la invadió el miedo. Se daba cuenta de que la cancelación de la ceremonia haría que la poderosa familia Serrano se volviera mucho más agresiva. Por la mañana, la chica terminaba de empaquetar sus cosas. No tenía intención de pasar en esa residencia ni un minuto más. Cuando bajaba el equipaje al vestíbulo, doña Beatriz le cortó el paso. ¿A dónde vas? Vuelvo a mi casa. La mujer mayor sonrió burlonamente. Después de todo lo que nos has hecho, no he hecho nada malo. Has arruinado los planes de esta familia. Elena se detuvo a medio paso. Esa palabra finalmente salió de la boca de la propia señora de la casa. Planes. Beatriz se dio cuenta de su error, pero antes de que la chica pudiera hacer cualquier pregunta, se alejó. Apresuradamente, Alejandro, que observaba la escena desde el entresuelo, se acercó lentamente. Ahora ya tienes la certeza absoluta. ¿Certeza de qué? De que tu relación con Borja estaba amañada desde el principio con un objetivo concreto. Ella lo miró a los ojos. Quiero irme de aquí. Te llevaré. Cuando ya iban a dirigirse hacia la salida, el teléfono de Alejandro empezó a vibrar. Contestó y escuchó con atención durante unos segundos. La expresión de su rostro se tensó bruscamente. ¿Dónde? Se hizo el silencio. No toquéis nada, estaré allí en un momento. Colgó. ¿Qué ha pasado? Alejandro la miró penetrantemente. Han encontrado los expedientes perdidos. ¿Dónde? En un lugar donde nunca los habríamos buscado. Salieron inmediatamente. Después de unos minutos, el lujoso coche de Alejandro aparcó frente a la antigua sede de su corporación en el centro de Madrid. Dentro de la oficina abandonada les esperaba un conocido detective económico, entregando a Alejandro un sobre asegurado. El hombre lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Palideció. Don Alejandro, sin decir palabra, le entregó los documentos. Elena comenzó a analizar el contenido del acta. Sus ojos se abrieron hasta el límite. El documento contenía no solo el nombre de su difunto padre, sino también la firma de alguien a quien conocía perfectamente. La firma de Borja. Miró a Alejandro con absoluto terror. ¿Por qué la firma de Borja aparece en el acta notarial de toma de control de las participaciones? Él negó con la cabeza. Precisamente eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Ella apretó el papel, sintiendo ganas de vomitar. Borja no solo era consciente del fraude, sino que participó activamente en él. En medio de este gigantesco caos, Alejandro anunció algo que la desconcertó. Si quieres salir indemne de esta situación, no puedes volver a tu piso de alquiler. Sorprendida, preguntó dónde se suponía que debía meterse entonces. Después de una breve reflexión, él respondió: vivirás conmigo. Se quedó de piedra. No se daba cuenta de que esa única decisión resultaría ser el comienzo del mayor cambio en toda su vida. Si quieres salir indemne de esto, no vuelvas a tu casa. Esas palabras retumbaban en la cabeza de Elena como un estribillo insistente. Ahora estaba sentada en el coche deportivo de Alejandro, observando desorientada cómo pasaban las calles de Madrid. Una pequeña bolsa de viaje descansaba sobre sus rodillas. Solo eso había logrado llevarse de la lujosa residencia de los Serrano. Le resultaba difícil comprender cómo había cambiado drásticamente su vida. Hace apenas unos días planeaba los detalles de la boda con Borja, y hoy huía con el corazón roto al lado de su hermano mayor. Alejandro cayó durante la mayor parte del camino, mirando de vez en cuando en su dirección para asegurarse de que todo estaba bien con ella. ¿Tienes hambre? Ella negó con la cabeza. No has comido nada desde primera hora de la mañana. No tengo apetito. No insistió. Solo dijo que tenían que hacer una breve parada. Se detuvieron frente a un pequeño y discreto bar en la periferia de la ciudad,
cerca de un polígono industrial. Elena al principio no quería bajarse, pero él fue inflexible. Tienes todo el derecho a estar furiosa. Tienes derecho a llorar, pero también tienes que comer algo para funcionar. Ella lo miró asombrada. Por primera vez desde la huida de la residencia sintió que alguien se preocupaba sincera y desinteresadamente por su bienestar. La comida transcurrió en completo silencio. Luego fueron al apartamento Alejandro en el barrio de Salamanca. Difería decididamente de la residencia familiar. Era espacioso, pero decorado de forma minimalista, sin oro chorreante, ni lujo innecesario. Lo más importante, reinaba allí una paz inalterada. «Por ahora te quedarás aquí», anunció. Ella tenía serias dudas. ¿No le traerá esto acaso mayores problemas, don Alejandro? Los problemas empezaron mucho antes de tu aparición en nuestras vidas. Ella lo miró atentamente. ¿Por qué me ayuda usted en absoluto? Él calló durante un buen rato. Simplemente hago lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Esa respuesta evasiva solo avivó su curiosidad, pero decidió no profundizar en el tema. Los días siguientes transcurrían con relativa calma. Elena poco a poco empezaba a organizar su vida de nuevo, revisando ofertas de trabajo. Intentaba borrar a Borja de su memoria, pero él no se daba por vencido. Su teléfono reventaba de mensajes de texto. «Tenemos que hablar. Te lo ruego, vuelve». No creas todo lo que te cuenta Alejandro. Ignoraba escrupulosamente cada intento de contacto. Una noche escucharon golpes violentos en la puerta del apartamento. En la mirilla apareció el rostro de Borja, desfigurado por la ira. Alejandro abrió la puerta. «¿Qué buscas aquí? Quiero ver a Elena». «Ella no tiene la menor gana de verte». «Me importa una mierda», gruñó el serrano más joven. El hermano mayor le cerró el paso. «Tienes que salir de aquí inmediatamente». Borja se rió histéricamente. «¿Desde cuándo te has convertido de repente en un caballero de brillante armadura para mi prometida?» Alejandro ignoró esa provocación. «No te metas en nuestras relaciones». La mirada de Alejandro se volvió fría como el hielo. «Ella ya no es tu prometida, y te aconsejo que respetes su decisión». Borja apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Todo esto es culpa tuya. Si tu relación se desmoronó como un castillo de naipes porque la verdad salió a la luz, no me culpes a mí por ello». El hermano menor, maldiciendo por lo bajo, se dio media vuelta y se fue. Elena, que había escuchado todo desde el pasillo, estaba aún más perdida. Cuando Alejandro cerró la puerta, preguntó inmediatamente: «Don Alejandro, ¿por qué Borja lanzó tales acusaciones?» Él ignoró su pregunta, diciéndole que no se preocupara por eso. «Pero tengo que saberlo». Él se sentó pesadamente en el sofá. «Elena, sobre muchos asuntos todavía no puedo decirte cuál fue la verdadera razón por la que te ofrecí ayuda». Respiró hondo, «porque si te hubieras quedado al lado de Borja, te habrías encontrado en peligro mortal». «¿De qué peligro habla?» «Todavía no tengo en la mano pruebas irrefutables para hablar de ello». Ella asintió lentamente con la cabeza. Se dio cuenta de que el hombre actuaba en calidad de su guardaespaldas, pero los motivos de su conducta seguían siendo magia negra. Unos días más tarde, Alejandro llevó a Elena a una reunión con un notario de confianza que le ayudaba a investigar la oscura historia de Inversiones Serrano. Fue precisamente en su discreta oficina donde Elena se enteró de que los documentos encontrados concernían sin duda a la toma ilegal del paquete de control de su padre. Sin embargo, el detalle más impactante resultó ser uno concreto. La firma de Borja como testigo figuraba en el acta redactada ya después de que supuestamente se enterara de todo el chanchullo. Sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Es decir, que él durante todo este tiempo sabía perfectamente todo y participó conscientemente en ello. El notario confirmó con un triste asentimiento de cabeza. Todo indica eso a la luz de la ley. En el camino de vuelta, la chica rompió a llorar. Resulté ser una completa idiota depositando mis sentimientos en un hombre así. Alejandro la miró con empatía. Otorgar confianza a alguien no es un error. Es él quien falló. Ella se secó las mejillas mojadas. En ese caso, ¿por qué me siento como la peor ingenua?
porque te asestó un golpe poderoso. Ella cayó, y durante el resto del viaje no se pronunció ni una palabra más. Con el tiempo, la dinámica entre ellos comenzó a evolucionar. No se convirtió en un romance apasionado, sino en una relación basada en un profundo respeto y confianza mutuos. Elena empezaba a sentirse realmente segura con él, y Alejandro, poco a poco, se quitaba la máscara de frío analista, mostrando una cara que nadie en su familia había visto nunca. Sin embargo, este idilio no podía durar eternamente. Una tarde sombría, doña Beatriz se presentó en la puerta del apartamento. Su mirada buscó automáticamente a Elena. «Haz las maletas. Volvemos a casa». La chica protestó firmemente. «No voy a ninguna parte con usted». La mujer dio un paso amenazador hacia adelante. «Si no vuelves por las buenas, lo lamentarás amargamente». Alejandro protegió inmediatamente a Elena con su propio cuerpo. «No te atrevas a amenazarla». La madre obsequió a su primogénito con una mirada asesina. ¿De verdad pretendes destruir con tus propias manos el legado de nuestra familia? Me importa exclusivamente la verdad». Beatriz cayó por una fracción de segundo, tras lo cual dijo entre dientes: «Si te casas con ella, nos arrastrarás a todos al fondo». Elena se quedó helada de terror. La mujer mayor lamentó al instante las palabras que en su ira se le habían escapado de la boca. «¿Por qué tienes tanto pánico de mi boda con Elena?». Beatriz no respondió, simplemente se dio la vuelta y huyó. Elena miró, sorprendida, a Alejandro. «¿Por qué ha dicho eso?». No obtuvo respuesta. Esa misma noche, Alejandro estaba sentado solo en la penumbra del salón. Ella se acercó a él en silencio. «Don Alejandro». Él levantó la cabeza. Quería preguntar algo. «Si sigo viviendo aquí, ¿no le traerá eso problemas aún mayores?». «Quizás. En ese caso, mañana por la mañana me mudaré». Él negó inmediatamente con la cabeza. «Bajo ningún concepto hagas eso». «¿Por qué?». Él calló durante un largo rato, sopesando sus palabras. «Porque he asumido la responsabilidad de tu seguridad». «¿Pero por qué razón soy precisamente yo quien debe ser protegida?». En lugar de responder, se levantó y se acercó mucho. «Llevo tiempo luchando con este pensamiento». Ella lo miró con tensión. Entonces él pronunció la frase que detuvo el tiempo para ella: «Cásate conmigo». Ella dio un paso atrás en shock absoluto. «¿Cómo dice?». «Conviértete en mi esposa, Elena». «Don Alejandro, esto debe ser una broma absurda. Hablo mortalmente en serio. Pero si usted es el hermano mayor de Borja, soy perfectamente consciente de ello. Pero si acabo de huir del altar, también lo sé». Él la miraba directamente al alma. «Quiero que lo hagas para tener la certeza absoluta de que nunca volverás con ellos». Ella negó con la cabeza. «Un matrimonio por lástima no resolverá ningún problema. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Entonces, ¿por qué lo propone?». «Hay otra razón extremadamente importante que en esta etapa no puedo revelarte». Ella sentía que la cabeza le daba vueltas por el exceso de emociones. «Así que usted también me oculta secretos». Él le dio la razón sin rodeos. Ese lacónico sí despertó en ella un miedo aún mayor. Sin embargo, Alejandro añadió rápidamente: «No fuerzo nada. Si te niegas categóricamente, de todos modos no te dejaré sola con esto y te protegeré». Ella miraba al aristócrata con incredulidad. Por primera vez en su vida, dejó de ver en él solo al estirado hermano de su ex prometido. Vio a un hombre que permaneció a su lado cuando todo su mundo se derrumbó. Pidió tiempo para pensarlo. Esa noche no pegó ojo. Analizó cada mínimo detalle de su relación con Borja: el error de Beatriz, la muerte de su padre, los misteriosos robos de documentos, la postura inquebrantable de Alejandro. A la mañana siguiente bajó al salón. «He tomado una decisión». Alejandro se levantó al instante del sofá. «Soy todo oídos». Ella respiró hondo. «Acepto». Él se quedó de piedra, pero bajo una condición innegociable. «¿Cuál?». «Nunca más me mentirás en ningún asunto». Él la miró profundamente a los ojos y asintió firmemente. «Tienes mi palabra». Unos días después, lejos del destello de los flashes, en presencia de un funcionario del Estado y sin el conocimiento de la familia Serrano, contrajeron matrimonio civil. Tras firmar el acta,
Elena miró de reojo a su nuevo marido. En sus sueños más oscuros, no imaginó que se convertiría en la esposa del hombre que compartía sangre con su ex prometido. En algún lugar de las afueras de Madrid, a doña Beatriz le llegó la impactante información sobre la boda. La mujer palideció como un lienzo. Borja también se enteró de la traición, mirando la pantalla del smartphone con los puños apretados hasta sangrar. Sin embargo, lo que más impactó a Alejandro no fue la furia de su madre o su hermano, sino un lacónico mensaje SMS que recibió de Beatriz. Si este matrimonio se consuma, tú mismo expondrás el secreto más oscuro de tu propio padre. Leyó ese mensaje con rostro de piedra. Elena, de pie a su lado, preguntó quién le había escrito. Él miró la pantalla durante unos largos segundos, tras lo cual bloqueó el teléfono. Nadie importante. Ella le recordó su promesa. Prometiste que no habría más mentiras. Él miró a su esposa, y por primera vez, desde el momento de hacer el juramento, se dio cuenta de que no podía seguir esquivando, porque este matrimonio no fue dictado únicamente por el deseo de garantizarle protección. Esta boda fue como abrir la caja de Pandora, de la que en un momento saldrían toda la suciedad, oculta durante décadas por la dinastía Serrano. La primera mañana después de contraer matrimonio con Alejandro fue para Elena algo extremadamente surrealista. Todavía no podía acostumbrarse al hecho de que su estatus hubiera cambiado tan drásticamente. Antes entraba en la mansión de los Serrano como una futura nuera aterrorizada. Ahora era la esposa legalmente casada del heredero de la fortuna. A pesar de ello, no sentía ni pizca de alegría. Sobre su cabeza se acumulaban demasiadas nubes negras, especialmente después del misterioso SMS que llegó ayer al teléfono de Alejandro. Si este matrimonio se consuma, tú mismo expondrás el secreto más oscuro de tu propio padre. Esa frase le taladraba el estómago. Desde que se despertó, Alejandro parecía ausente y retraído. Durante el café de la mañana, no aguantó. Más. Alejandro. Él levantó la vista hacia ella. Sí. Se trata del mensaje de ayer de tu madre. Se hizo un silencio sordo. ¿Qué quiso decir al mencionar el secreto de tu padre? Él dejó la taza sobre la mesa. En el pasado de mi familia ocurrió algo terrible y tiene una relación directa conmigo, asintió, añadiendo que también tenía relación con su padre. Ella esperaba tensa el desarrollo del tema, pero él solo dijo que todavía no podía revelar todos los detalles. Ella suspiró con resignación. Prometiste en el registro civil que no habría secretos entre nosotros. No te miento. Simplemente me faltan pruebas clave. En ese caso, las buscaré contigo. Él la miró sorprendido. ¿Estás preparada para eso? He funcionado demasiado tiempo como un peón, esperando a que alguien tenga la amabilidad de explicarme qué pasa con mi propia vida. Él estuvo de acuerdo con visible alivio. Ese mismo día, fueron al antiguo almacén de archivos perteneciente al Holding Inversiones Serrano, situado en un polígono industrial de las afueras de Madrid. La sala estaba llena de filas de armarios, blindados de hierro, reventando de archivadores polvorientos. Aquí guardamos la documentación más antigua, explicó él. Comenzó a buscar en los anuarios que coincidían con las fechas que figuraban en los anexos relativos a su padre. Después de unas horas de trabajo arduo, dieron con una carpeta delgada. Alejandro la abrió. En el interior había una copia de trabajo de un acuerdo de asociación con el nombre de Antonio Velasco claramente escrito. Ella hojeó las páginas siguientes y se detuvo en un párrafo. La división formal de participaciones se producirá inmediatamente después de la finalización de la fase operativa del proyecto. Se acercó con el documento a su marido. Mi padre tenía una garantía legal de conservar sus participaciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo demonios fueron transferidas a Beatriz? Alejandro señaló la parte inferior de la última página, porque supuestamente se firmó este anexo correctivo. Elena examinó las rúbricas, encontró la firma de su padre y sintió un sudor frío en la nuca. Esta no es la letra de mi padre. Alejandro la miró penetrantemente. ¿Estás absolutamente segura? Ella había visto la firma de su padre en miles de facturas y documentos domésticos. El ángulo de inclinación de las letras,
la presión del bolígrafo, la forma de las iniciales, nada cuadraba aquí. Alejandro fotografió instantáneamente ese anexo. Si realmente estamos ante una falsificación, todo el proceso de toma de control de la fortuna es apto para el fiscal. Ella asintió nerviosamente. ¿Quién falsificó entonces esa firma? Todavía faltaba la respuesta a esa pregunta clave. Antes de que pudieran abandonar el archivo, el teléfono de Alejandro volvió a sonar. Después de un breve intercambio de frases, ordenó a su interlocutor que no soltara prenda. ¿Qué pasa otra vez? La gente que contraté para la investigación ha dado con una nueva pista. ¿Qué pista? Han desenterrado viejos extractos bancarios. Inmediatamente fueron a reunirse con sus informantes en una oficina en el centro de Madrid. El analista financiero mostró en el monitor un resumen de las cantidades depositadas hace varios años. Una suma astronómica en concepto de transferencia de las participaciones en disputa ingresó en la cuenta de una empresa pantalla vinculada directamente a doña Beatriz Serrano. Elena se quedó sin habla. Así que todo esto es verdad. Alejandro contuvo las emociones. Es solo un indicio. Todavía es poco para una acusación firme en el tribunal, pero no puede ser una coincidencia. No, no puede. Ella miró el archivo de Excel, preguntando con voz quebrada si su padre sabía algo de esto. Alejandro respondió extremadamente bajo. Todo indica que sí. ¿Cómo es posible? Hemos encontrado una solicitud para realizar una auditoría externa en el holding firmada por la mano de tu padre. Nunca se le dio curso. Ella sintió que le faltaba el aire. ¿Quién bloqueó la auditoría? No respondió, pero sus conclusiones eran evidentes. Por la noche llegaron al apartamento en el barrio de Salamanca, notando un coche, caro aparcado en la entrada. Frente a la puerta de entrada esperaba Borja. Cuando vio cómo salían juntos del coche, su rostro se desfiguró en una mueca de odio. ¿De verdad te has casado con él? Ella ignoró esa pregunta. Borja se dirigió furiosamente a su hermano. ¿Por qué precisamente con ella? La respuesta de Alejandro fue tranquila y sosegada. Porque ahora lleva el apellido Serrano y es mi esposa. El hermano menor apretó los puños. ¿Te das cuenta de lo que eso conlleva? En ese caso, tú debes ser consciente de las posibles consecuencias, replicó Alejandro. Elena entró en acción. ¿Qué consecuencias? Borja callaba. Déjanos en paz y vuelve a la residencia, ordenó el hermano mayor. En lugar de irse, Borja se acercó a Elena. Si seguís hurgando en este asunto, los dos acabaréis en el infierno. Ella lo miró directamente a la cara, sin sombra de miedo. Hace unos días jurabas que me amabas. Si tu amor era tan grande, ¿por qué hoy me amenazas? No encontrando ninguna respuesta inteligente, finalmente renunció y se subió al coche. Cuando el vehículo desaparecía tras la esquina, Elena resumió. Él sabe dónde están enterrados los cadáveres. Es cierto. A altas horas de la noche, Alejandro sacó de un escondite una caja de madera estropeada. Le mostró un fajo de notas carcomidas. Es el legado de mi padre, explicó. Hizo estos apuntes justo antes de su muerte prematura. Ella tomó en la mano una hoja de papel descolorida, percibiendo en ella el Pasitam, nombre de Antonio Velasco. La siguiente frase le heló la sangre en las venas. Si algo me sucede, bajo ningún concepto permitáis que los expedientes caigan en manos de Beatriz. Ella miró conmocionada a Alejandro. ¿Por qué su propio marido advierte contra ella en notas privadas? Alejandro parecía devastado. No tengo ni idea. Ella dio la vuelta a la hoja. Allí había una nota añadida apresuradamente con otra letra. El hombre al que legalmente le corresponden estas participaciones sigue vivo. Se quedó totalmente inmóvil. Alejandro miraba esas palabras como hipnotizado. Si esa nota decía la verdad, todo el escándalo llegaba mucho más profundo que la falsificación de contratos comerciales. A Elena finalmente se le encendió una bombilla en la cabeza. Alguien durante todo el tiempo fue el heredero legítimo de la gigantesca fortuna de la corporación. Alejandro asintió con la cabeza con absoluta seriedad. Y lo más probable es que seas precisamente tú esa heredera. Ella temblaba como un flan. En sus fantasías más audaces no suponía que ella constituyera una amenaza real para el poder del imperio de los Serrano.
Antes de que pudieran juntar estas impactantes informaciones, el smartphone de Alejandro vibró. Abrió la notificación y su rostro se convirtió en una máscara. Ella preguntó con el corazón tembloroso qué estaba escrito ahí. Él le pasó el dispositivo. El mensaje SMS se envió desde un número oculto. Dejad de husmear en los archivos, porque de lo contrario Elena acabará exactamente igual que su padre. Ella sintió auténticos escalofríos de terror corriendo a lo largo de su columna vertebral. Alejandro. El marido se levantó de un salto en una fracción de segundo. A partir de ahora no puedes salir del apartamento sin mi asistencia. ¿Con quién nos estamos metiendo realmente? Él negó con la cabeza indicando que no lo sabía. Sin embargo, una cuestión se volvió clara como el sol para ellos. Con la ceremonia en el registro civil se encontraron a un paso de desenmascarar el escándalo de la década, y un poderoso enemigo que sentía en la nuca el aliento de la justicia había pasado a la ofensiva. Al mismo tiempo, en la villa de La Moraleja que resumaba lujo, Borja estaba cara a cara con su madre. ¿Por qué no impediste a tiempo esta boda? Beatriz lanzó a su hijo una mirada fría. Porque desde que formalizaron esta relación, bloquear este pantano legalmente roza el milagro. Borja golpeó con ira el tablero de la mesa con el puño. ¿Qué haremos ahora? La mujer suspendió la voz durante un largo rato, tras lo cual dijo mortalmente, tenéis que conseguir el acta notarial original antes de que caiga en manos de tu hermano. Él preguntó por un escenario alternativo. Si es Alejandro quien pone la mano sobre él primero, todo aquello en lo que hemos trabajado durante décadas se convertirá en cenizas. Ignorando los movimientos nerviosos de lo serrano, Alejandro paso a paso se acercaba a sacar a la luz el documento que no solo constituía una prueba sólida de la gigantesca estafa que golpeaba los intereses de Antonio Velasco, sino que tenía el poder de arrasar la falsa potencia de Beatriz y su hijo menor. Tenéis que conseguir el acta notarial original antes de que caiga en manos de tu hermano. Esas dramáticas palabras de la madre taladraban el cerebro de Borja como una barrena. Cuando cayó la noche, se coló en el despacho precintado de su difunto padre. Registraba cada cómoda y vitrina con creciente desesperación. Le temblaban las manos mientras revolvía montones de papel viejo en busca de la carpeta de cuya existencia solo sabía un reducido puñado de iniciados. Se daba cuenta de que Alejandro en cualquier momento conectaría todos los puntos, y, entonces, les esperaba una catástrofe empresarial y de imagen completa. Mientras tanto, en el apartamento del barrio de Salamanca, Elena no podía dejar de analizar el SMS que le helaba la sangre en las venas. Alejandro. Él le prestó atención. En ese mensaje se afirmaba que acabaré como mi padre. El marido asintió con la cabeza. Yo también lo analizo sin parar. Si papá realmente perdió la vida por este conflicto patrimonial, ¿por qué nunca antes llegaron a mí rumores sobre este tema? Él la miró con dolor en los ojos. Probablemente el culpable se encargó de que nunca te enteraras de ello. Ella calló, incapaz de controlar el torbellino de pensamientos. Alejandro, mientras tanto, analizaba mapas y documentos. Todavía tenemos una dirección sin verificar. ¿Dónde? El antiguo almacén de reserva gestionado por mi padre. Ella lanzó inmediatamente que tenían que ir allí en ese segundo. Él asintió y abandonaron el apartamento al amparo de la noche. Llegaron a un edificio industrial decrépito situado en un polígono industrial olvidado cerca de Madrid, quizás por la zona de Vallecas o Villaverde. El lugar parecía como si no hubiera visto un alma viva en décadas. En el aire flotaba el olor a polvo y montones de chatarra oxidada yacían en los rincones. Alejandro encendió la luz de la linterna. A mi viejo le encantaba esconder aquí cosas de cuya existencia nadie tenía derecho a saber. Comenzaron a peinar sistemáticamente el interior, abriendo cajas llenas de basura y papel viejo. Sin éxito. De repente, la mirada de Alejandro cayó sobre un escritorio de roble estropeado. Notó en la esquina un rasguño microscópico en forma de letra pequeña. Algo no cuadra aquí. Hizo fuerza y volcó el mueble patas arriba. Debajo, escondido en un pequeño hueco
y fijado con un trozo de cinta técnica, había una llave de latón. Elena gimió de sorpresa. ¿Qué piensas abrir con ella? Sin decir palabra, se levantó y se acercó a una discreta caja fuerte colocada en la sombra. La llave giró suavemente en la cerradura con un clic silencioso. Dentro no había oro ni joyas. Allí solo yacía un sobreacolchado blanco. Lo tomó en la mano para examinar las inscripciones. El destinatario era él mismo, pero le intrigó la anotación manuscrita. Abrir exclusivamente cuando toda la verdad salga a la luz. Se miraron el uno al otro elocuentemente. Ábrelo, le instó a ella. Él rompió el precinto protector. Dentro descansaba un acta notarial amarillenta, de muchas páginas. Comenzó a devorar con la vista la primera página y de repente se puso terriblemente pálido. Lo tenemos. Ella se acercó más, leyendo por encima de su hombro. El documento probaba irrefutablemente que el paquete de participaciones de su padre no solo nunca pasó a ser propiedad de Beatriz, sino que también lo convertía en el accionista dominante que decidía sobre el ser o no ser de todo el holding serrano. Y lo que es peor, la cesión ficticia de derechos, de la que se sabía comúnmente, a la luz de este papel era un crimen descarado cometido con premeditación. Ella se tapó la boca con la mano. Entonces esos documentos son falsificaciones. Por supuesto, ¿quién los produjo? Alejandro saltó a la última página directamente a la rúbrica con las firmas, autorizadas del notario y los testigos. El nombre que figuraba allí clavó a Elena en el suelo. Borja Serrano. Ella tenía los ojos completamente vidriosos por las lágrimas. ¿Qué hace la firma de Borja en un pagaré falsificado? El hermano leyó la cláusula de debajo. Declaró y confirmó como testigo la supuesta conformidad de las firmas. Pero si juraba por todo que no sabía nada. Ella sollozaba. ¿Significa que mintió descaradamente?, respondió él gélidamente. Elena apenas podía respirar, ahogándose en lágrimas. En el fondo de su corazón, creía hasta ahora que era Beatriz, loca por la codicia de dinero, la iniciadora de toda la conspiración, y que Borja era en todo esto solo un ignorante pasivo. Resultó que el serrano más joven llevaba años metido en esto hasta el fondo. Otro clavo en el ataúd fue la línea de abajo con la firma autorizada de doña Beatriz como beneficiaria directa y exclusiva de la fortuna apropiada de Velasco. Así que esto es enteramente obra de la señora de la casa, susurró la chica sin expresión. Toda la cadena de pruebas lleva directamente a la sala del tribunal, confirmó el marido. ¿Pero qué objetivo tenía esto? Aún no lo sé. Ella examinó más atentamente la última página y notó una nota manuscrita, descolorida del padre de Alejandro. Si se apropian de sus participaciones, no intentes impartir justicia con furia. Descubre la verdadera motivación. El ladrón nunca actúa solo. Leía esa frase una y otra vez. No actúa solo. Alejandro asintió con complicidad. Todavía nos falta el nombre del cómplice. Se llevaron los papeles al coche, dirigiéndose de nuevo al barrio de Salamanca, cuando de repente el sistema de manos libres informó de una llamada del hombre que supervisaba su investigación financiera privada. Alejandro, hemos llegado al origen de esas extrañas transferencias. ¿Qué habéis averiguado? Los fondos de las acciones robadas de Velasco nunca llegaron al 100% al bolsillo de doña Beatriz. Coyu. Entonces, ¿quién los recibió? Parte fue absorbida por una empresa fantasma perteneciente indirectamente a vuestra madre. Pero la parte del león aterrizó en la cuenta de un fondo fiduciario privado. ¿Registrado a nombre de quién? La voz en el altavoz mencionó el nombre. Alejandro pisó el freno bruscamente. Elena, aterrorizada por la maniobra repentina, preguntó a quién había mencionado el investigador. Alejandro silenció inmediatamente el teléfono, incapaz de recuperarse del shock. Todavía no estoy seguro de esto al 100%, Elena. Miraba hacia adelante con la vista perdida. Es el nombre de alguien por quien cada uno de nosotros daría su mano derecha. La chica entró en histeria. ¿Quién exactamente? Antes de que él pudiera abrir la boca, en la pantalla del sistema multimedia, apareció un SMS de su hermano. Hermano, cancela la presencia de Elena mañana en la junta anual de accionistas.
Él respondió exigiendo una justificación. Pasaron unos minutos de silencio sepulcral, hasta que finalmente llegó la respuesta. Porque a oídos de madre ha llegado que tienes en tu poder el original. Alejandro mostró el contenido a su esposa. Ella suspiró, secándose las lágrimas de las mejillas. Mañana por la mañana ajustaremos cuentas con ellos. Exactamente, dijo con fuerza en la voz. A primera hora de la mañana entraron en el majestuoso edificio de la corporación en el Paseo de la Castellana de Madrid, donde toda la élite de los Serrano y los accionistas se había reunido en la solemne junta. Beatriz con su abogado ocupaba el lugar central en el podio. Al verlos, dijo con desprecio al micrófono que, probablemente intentaban colarles otro papel sin valor sobre la mesa. El marido puso el acta delante de sus narices. Es cierto. La mujer apretó las mandíbulas con miedo, exigiendo ver el contenido. Es el contrato original único en su género, que confirma categóricamente el derecho de propiedad de Elena sobre la fortuna de Antonio Velasco. Beatriz, en una fracción de segundo, palideció como un lienzo, y Borja empezó a mirar al suelo, evitando cualquier contacto visual. Mirando con lástima a los verdugos de su arruinada familia, Elena se deshizo de los restos del miedo que la ahogaba. Se enderezó con la frente orgullosamente levantada. Alejandro empujó la carpeta hacia los miembros de la junta. Durante décadas, esta empresa se desarrolló prósperamente a la sombra de un crimen común de estafa a escala gigantesca. Beatriz con manos temblorosas intentó apropiarse del documento, pero su hijo le lanzó una mirada firme, dándole a entender que mejor tuviera cuidado. Mamá, deja de hacer el ridículo. Ella se quedó inmóvil. Alejandro, no tienes idea de en qué juego tan poderoso decides entrar. En ese caso, soy todo oídos. Ella cayó obstinadamente con impotencia. Elena intervino sin sombra de vacilación. Decía usted con desprecio que debido a mi origen humilde no sería capaz de encajar en sus estándares aristocráticos. Clavó una mirada afilada en los ojos de Beatriz. Desgraciadamente, fue del sudor de mi padre Antonio Velasco de donde surgieron los lujosos muros de esta empresa. Un silencio sepulcral se cernió en el aire del enorme auditorio. Borja se frotó el cuello nerviosamente y se acercó con las manos abiertas en un gesto de arrepentimiento, suplicando que lo escuchara. Beatriz cortó inmediatamente su lloriqueo, ordenándole que cerrara la boca por miedo a hundirse definitivamente. El prometido miró impotente a su madre, pero Elena no tenía intención de ceder. Alejandro decidió lanzar otra bomba. Esparció sobre la mesa extractos de un banco suizo, donde figuraban pruebas claras de la transferencia de millones a subcuentas gestionadas personalmente por Borja Serrano. El hermano menor se quedó helado de terror. Quiso negarlo inmediatamente y gritar que era una gran mentira tramada solo para manchar su honor. Pero entonces Alejandro sacó el as definitivo de la manga. Presionó el botón del reproductor de la grabadora con el micrófono oculto que el detective privado había instalado medio año antes en la habitación de su hermano. El sonido de la grabación era sorprendentemente claro. Borja, retumbaba el susurro ronco de Beatriz. Tienes que manejar a Elena a tu antojo y llevarla ante el altar. Ni por un momento tiene derecho a enterarse del documento que le da derecho a un legado gigantesco. Le respondió la voz ahogada de Borja. ¿Y si se entera? Beatriz se rió con vil ironía. A través del vínculo matrimonial, todo el conjunto de sus participaciones acabará legalmente en mis manos de todos modos. Es el trato más seguro. La grabación se interrumpió brutalmente. En la sala de juntas reinó una consternación total. Cientos de directores y miembros de la dirección de la empresa no podían creer la sucia conspiración de la presidenta de la junta y hijo menor. Elena comenzó a llorar ruidosamente. Se dio cuenta plenamente de la insidiosa codicia de las personas a las que ingenuamente como una niña había confiado su propio corazón. Alejandro abrió la página del título del anexo del Prava, notario, y la presentó a todos los jueces de arbitraje y al Consejo de Supervisión, anunciando el veredicto devastador. El beneficiario de la fortuna generada durante décadas por la empresa no eran
en absoluto los Serrano, ni ninguno de sus parientes. A Elena se le cayó la mandíbula cuando en el documento más importante vio su propio nombre y apellido. De acuerdo con las disposiciones, en caso de muerte del padre, ella se convertía en la heredera legítima y única de todo su capital. Fue puro cálculo por vuestra parte, dijo en voz baja al micrófono su marido. De repente, Beatriz bajó corriendo de su podio de directora. Con un grito inhumano, intentó arrancar los documentos que certificaban los derechos de Elena, solo para silenciar la verdad sobre el heredero legítimo. Este ataque de pánico loco reveló la razón por la que la intriga se ocultaba en el abismo de un armario oscuro. Se intentó pasar de contrabando en silencio un gigantesco crimen de corrupción cometido contra una niña pequeña que no sospechaba nada. «No os atreváis a abrir la última página», gritó Beatriz estridentemente. Ese grito congeló a toda la asamblea durante unos segundos. Elena estaba de pie, sujetando fuertemente el acta notarial en sus manos temblorosas por el estrés. Miró a su casi suegra, luego al calmado Alejandro, para finalmente trasladar la mirada al margen amarillento del documento. «¿Por qué razón deberíamos dejar de hacerlo, doña Beatriz?». La mujer mayor no respondió, tomando aire con dificultad. Su rostro descolorido testimoniaba una enorme desesperación y miedo a perder el poder absoluto. El abogado intentó inmediatamente quitar ese documento incómodo, pero Alejandro lo detuvo, agarrándolo fuertemente del brazo. Empujó firmemente la mano del letrado, protegiendo la fortuna de su amada esposa y no permitiéndole acercarse a la propietaria legítima del holding. «Habéis llegado demasiado lejos en las mentiras para detenerlo ahora», dijo Alejandro. Elena negaba con la cabeza estupefacta, mirando con incredulidad a Beatriz, que huía del escenario. «Durante décadas has intimidado a todos», gritó Alejandro a su madre. «Obligaste a mi amada esposa a participar en este vil espectáculo, ordenándole servir en la comida como una criada. Ni siquiera te dabas cuenta de que le ordenabas fregar los suelos en su propia casa». Con un gesto decidido, Alejandro abrió el sobre final y aterrador. El texto indicaba clara y nítidamente la cláusula en la que Antonio Velasco transfería enormes participaciones en herencia a su hija, asegurándolas notarialmente. Elena leía el contenido, analizando cada palabra y la firma del abogado al final, «este impactante testamento». «Entonces, todo el paquete mayoritario de esta empresa me pertenece legalmente a ¿mí?», preguntó entre lágrimas, volviéndose hacia el público que susurraba. «Por supuesto», confirmó el juez del tribunal que examinaba el caso. «Más del 60% de la cantidad apropiada mediante manipulación bursátil es la participación absoluta asegurada por rigor procesal de su padre, que pasa directamente a usted». Elena miró a Beatriz con tristeza, pero sin sombra de lástima por esa bestia financiera desalmada. «¿Para qué deshonró usted esta autoridad y robó a nuestra pobre familia?». Beatriz se retorció las manos. De los ojos de la antigua mujer de éxito brotaron lágrimas. Intentó blanquearse ante la multitud. «Nunca en la vida quise vuestra desgracia. Todo esto se desarrolló drásticamente». Elena lo sentenció con lástima. «Si es así, ¿por qué escondisteis esos documentos en un viejo almacén y luego decidisteis utilizarme, obligándome a casarme con Borja?». Beatriz balbuceó ante la multitud de gente. «Tenía ante mis ojos el espectro de la quiebra total de nuestra empresa. Nuestras acciones perdían valor. Nos ahogábamos hasta el cuello en deudas gigantescas y créditos usureros. Tu padre poseía paquetes de control que nos pasulareros garantizaban la supervivencia». La mujer cayó de rodillas, rompiendo en un llanto ruidoso en medio de la lujosa sala. «Así que falsificó usted la firma del notario a espaldas de mi padre», resumió fríamente Elena. Beatriz comenzó a gemir bajo la presión de la hoja de la justicia que caía. Solo quedó ese pagaré falso, y el padre de Alejandro lo vio todo. Beatriz cayó al suelo con impotencia, evitando la mirada de los enfurecidos asesores legales. La conmovida, Elena se armó de valor. ¿Por qué el difunto marido escribió antes de morir que mi padre sabía de la conversión bursátil ocultada? Beatriz admitió la verdad en un susurro bajo. Serrano y Antonio Velasco llegaron a un acuerdo. Querían recuperar las pérdidas
de la empresa con la condición de devolver la mitad de la fortuna a Elena cuando fuera adulta, pero Antonio murió prematuramente por exceso de trabajo antes de poder recuperar sus bienes, y la codiciosa familia Serrano ocultó ese pacto. Después de la brutal muerte del señor Velasco, la Junta ocultó la deuda pública. Desafortunadamente, se encontraron con un terrible obstáculo formal. No podían disponer legalmente de la herencia de la menor Elena sin adopción o derechos de tutela. Y precisamente, ese detalle salvó el capital de la niña de la mafia de traje. De esto nació la magnánima intriga: involucrar a la chica que no sospechaba nada en un compromiso, sacarle la firma después de la boda y apropiarse de la gigantesca cantidad. Eso debía asegurar una cadena perpetua de lujos a Beatriz y a su hijo, desnaturalizado. Resultó que Borja nunca amó a Elena. Ella era para él solo una oportunidad de volver a los grandes negocios. Un billete a los palacios vieneses comprado sobre cadáveres. Elena aplastó con la mirada a su enemigo, el hombre que aseguraba amar, y mentía directamente a los ojos de la enamorada prometida, permitiendo que fuera maltratada por la víbora de su madre bajo el techo del hipócrita edificio donde trataban a la chica como a un perro. Borja, con un grito patético, le tendió la mano, suplicando perdón ante toda la asamblea. Esta estafa calculada tenía solo un objetivo: salvar su propia piel y evitar el traslado del lujoso Lamborghini directamente a la celda de la prisión. Sin embargo, ya no había salvación para él. La multitud indignada de directores comenzó a romper inmediatamente todos los contratos con los Serrano. Alejandro llamó a la policía y a la fiscalía para condenar implacablemente a la Junta, limpiar la empresa de la manipulación tóxica. Beatriz suplicó piedad a Alejandro, dándose cuenta de que pasaría el resto de su vida en una celda. Elena sentía un gran alivio, liberándose de la vileza de esa cruel multitud de ricos y asumiendo el poder total sobre la gigantesca fortuna. La empresa comenzó el arduo proceso de limpieza de sus estructuras de mentirosos, sin hacer absolutamente ningún compromiso. Borja pasó los años siguientes en las salas de los tribunales, intentando salvar su propia piel y testificando sobre el blanqueo de dinero. Beatriz respondió en procesos penales por falsificación de documentos y estafas financieras gigantescas. De Elena desapareció finalmente el sentimiento de humillación. Ya no sentía desesperanza. Cambió sus antiguos complejos por la fuerza de una mujer y de negocios intransigente que nunca más tendrá que suplicar amor a nadie. 6 meses después de estos impactantes acontecimientos, Elena estaba sentada cómodamente en la enorme terraza de su nuevo apartamento en una lujosa villa en las afueras de Madrid, quizás en Puerta de Hierro. Rodeada de un exuberante jardín, se apoyaba en la barandilla al lado de Alejandro, admirando su nuevo, hermoso anillo con brillante, libre del oscuro, símbolo del engaño. Su marido la miraba penetrantemente, sonreía cálidamente, aunque en sus ojos todavía se escondía la sombra del pesar por todas las heridas emocionales que esa chica tuvo que experimentar. Elena asintió con la cabeza con satisfacción, no arrepintiéndose de ni una sola decisión de luchar por su propio carácter. «No hay por qué llorar», confesó en voz baja con alivio Alejandro, mirando a su esposa bajo los rayos de la mañana de verano. Elena quería finalmente hacerle la pregunta clave que desde hacía tiempo no la dejaba en paz. ¿Por qué al principio dedicaste tanto esfuerzo para ofrecerme matrimonio sin ninguna intención romántica? Alejandro se quedó inmóvil un momento. Desde hacía meses, desde aquel punto culminante, sabía que este momento llegaría. Al principio se trataba solo de proteger a una víctima inocente en esta guerra sucia. Comenzó tranquilamente, pero eso se convirtió en un poderoso fundamento de sentimientos basado en la entrega incondicional y la lealtad. Quería devolver el brillo a una chica apagada, oprimida por la humillación tóxica. Quería salvar tu destino y convertirme en tu socio de confianza. Agarró a Elena de la mano, y en su mirada se veía un respeto ilimitado. Encontró, al lado de su marido, lo que más deseaba: verdadero respeto.
y no amor comprado, con coches caros o pagado con insultos de sirvienta, solo para exprimirle la fortuna. Nadie volverá a mirarla en el pasillo como a una persona caída que huye de la depravada familia Serrano. Con orgullo estaba al lado de Alejandro, su defensor, marido y poderoso amigo. Por fin miraba al cielo con una pura sensación de alivio. Respiró, sabiendo que la dolorosa relación con el mentiroso fue solo un golpe contra el fondo que tuvo que superar para encontrar la luz al lado de Alejandro, un hombre de intenciones sinceras que la rodeó de cuidado y respeto digno de la noble hija de un hombre de negocios. Finalmente, se cortó del eco de aquellos dolorosos insultos. Ya no permitió que nadie le dijera que no era nadie y que solo servía para la pila de platos sucios. Ahora con orgullo podía decir: me llamo Elena y soy yo quien decide en qué dirección va mi propia vida. Por fin podía disfrutar de una maravillosa libertad y verdadera felicidad, basada exclusivamente en la verdad. De toda esta poderosa intriga se desprende una lección muy importante. Incluso, pasando por las mayores oscuridades y sufrimientos, se puede encontrar la fuerza en uno mismo para conservar la propia dignidad y no rendirse a la debilidad. Creo que esta historia os hará conscientes de estos importantes valores morales. Y si deseáis escuchar más relatos costumbristas y conmovedores, no olvidéis dejar un me gusta para darnos motivación y suscribíos a nuestro canal.